historia. Otro autor define las parábolas de la Biblia de la siguiente manera: parábolas y narrativas diseñadas para transmitir instrucción espiritual. Parábolas, quiero que piense de esta manera cuando veamos las parábolas que estamos estudiando. Cuando veamos y estudiemos parábolas, piense en algo que no es fácilmente entendido, al menos que usted y yo prestemos atención y busquemos comprenderla. Piense en audición espiritual. La última vez le compartí la ilustración de la audición. Perdí audición bastante en el ejército y luego hace unos meses tuve una infección que afectó mucho mi audición del lado izquierdo y tuve que ir a que me examinaran y me dieran antibióticos y luego me faltan todavía otros pasos para ayudar con la audición. Lo que deseo es escuchar bien, porque si no, no se comprenden las comunicaciones, ¿no? Son misteriosas en muchas maneras y no capto la información como debo. Aquí la parábola funciona para los que desean escuchar las cosas de Dios. Piense en esto, piense en un largo enigma celestial importante, pero para los que desean escuchar, lo que Dios tiene que decir acerca de la eternidad, acerca de la salvación, acerca de su amado Hijo Jesucristo y su reino. Y la parábola se presenta en forma de una historia. Dicho eso, el capítulo de parábolas. Hemos llegado aquí, encontramos 7 parábolas, alrededor de 7. Y se pueden dividir en 3 secciones del capítulo 13. Ya cubrimos la primera sección y nos encontramos en la segunda sección de Mateo 13, el conjunto de 3 parábolas. En la segunda sección se cubren 3 parábolas. Está la parábola de la cizaña, que también se conoce como la parábola del trigo y la cizaña. Inmediatamente después de esto encontramos la parábola de la semilla de mostaza. Después de eso, la tercera en la serie de 3, se encuentra la parábola de la levadura. Al final de estas 3 parábolas encontramos al Señor Jesús hablando con sus discípulos y ellos quieren conocer, quieren saber, quieren que Jesús les explique el entendimiento de estas historias. Ellos quieren saber las cosas eternas. Y como vamos a ver, las multitudes no están muy interesadas en esas cosas. No buscan la explicación. Pero eso es el bosquejo que encontramos en el versículo 24 al 43. Y nuestro plan y deseo es cubrirlo en el tiempo que Dios nos brinda hoy. Dicho eso, vamos a dividir esta sección en 2 partes. Una serie de 3 parábolas y luego la explicación de la parábola que nos ayuda a entender lo que el Señor Jesús está enseñando. Vamos a empezar con la primera parábola. La primera parábola se encuentra en el versículo 24. Lo invito a que ponga ojos en el texto para escuchar lo que está diciendo Mateo y en particular nuestro Señor Jesucristo en el versículo 24. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante, puede compararse, es como esto, es la idea. Es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ponemos pausa ahí. En el versículo 24 al 30 se encuentra lo que se conoce como la parábola de la cizaña, o la parábola del trigo y la cizaña, de las malas hierbas en medio del trigo. En el versículo 24 que acabamos de leer, Jesús dice que hay un hombre en esta historia y que va a compararlo con el reino de Dios, lo que va a decir. Y hay un hombre que se sembró buena semilla en su campo. El versículo 25 se nos dice que esta semilla que está siendo sembrada es una semilla de trigo, es para cultivar trigo. Uno de los cultivos alimentarios más importantes en el mundo hasta en este día es la semilla del trigo. Es de ahí donde se utiliza para hacer harina, donde nosotros obtenemos los panes, los cereales y mucho más.
Y esto fue importante en el día del Señor Jesús y extremadamente importante todavía en nuestro día. Esto es lo que está sembrando el hombre. Y Jesús en el versículo 25, si usted pone ojos de nuevo en el texto, continúa esta historia, esta parábola, y dice que mientras este hombre va y pone su semilla de trigo, dice que un enemigo entra en el campo de trigo, el campo que le pertenece a este hombre, mientras los trabajadores del hombre o del dueño duermen. Ahora, ellos no hicieron nada mal aquí, dormir, tienen que dormir. La idea es que es el tiempo donde todos duermen. El enemigo está entrando secretamente, es la idea. Tiene malas intenciones, es la idea. La idea aquí es que mientras todos duermen, esto se hizo en secreto y con malicia. Y este enemigo, dice el Señor Jesús en el versículo 25, entra por la noche cuando todos están durmiendo para hacer algo malvado. Quiere sembrar cizaña o malas hierbas, dice su versión, entre la buena cosecha de trigo del hombre. ¿Qué es esa mala cizaña? Yo no sabía que había malas semillas. No sé si usted sabía eso. Yo crecí en ciudad y no estoy familiarizado con semillas que son malas. Pero esto es muy probable una referencia a una hierba en particular, una hierba venenosa llamado darnel. El darnel es esa semilla mala o mala hierba. Y el darnel suele estar contaminada con diferentes tipos de hongos y puede arruinar las cosechas cuando las derramas en el piso. Ahora, esta imagen de las palabras de Jesús que nos está dando en la parábola, aquí no es desconocida para sus oyentes. O sea, nosotros escuchamos de alguien entrando y pusiendo darnel en una cosecha y es un poco raro para mí escuchar eso. Pero no es raro para un mundo agricultor. Esta imagen de palabras que Jesús nos está dando no es desconocido a sus oyentes, es algo de su vida cotidiana. Un dato interesante es que la ley romana del primer siglo tenía una ley que prohibía específicamente sembrar darnel. O sea, había una ley en el mundo antiguo donde era no permitido poner darnel en la propiedad de tu vecino. La idea es que esto se hacía en el día para hacerle mal a tu vecino. No te llevas con tu vecino, no quieres a tu vecino y tiene su propiedad y hay algo, un tipo de disgusto, una oposición, una enemistad y le querías hacer algo malo a su cosecha, porque si le haces algo a la cosecha, ellos sobreviven sobre lo que va a venir. Entonces, habían enemigos que ponían darnel y esto causaba que se echara a perder la cosecha. Y esto es lo que estamos viendo aquí, la imagen que estamos viendo aquí, las malas hierbas venenosas en el campo por un enemigo. Era un ataque al sustento. Lo que está describiendo aquí simplemente es una acción malvada. Un enemigo ha hecho esto. El versículo 26 nos describe un resultado del crecimiento del trigo con la cizaña. ¿Sí ves eso en el versículo 26? Los obreros descubren, no inmediatamente, lo descubren al rato, en otro tiempo futuro, es la idea. Lo que nos puede ayudar a entender el versículo 26 un poco es que cuando crece esta mala hierba, al principio se ve casi idéntica con la semilla del trigo. Se ven casi iguales y la única manera de determinar que es mala hierba es cuando maduran. Cuando empiezan a madurar, se hace muy claro que es mala hierba. La mala hierba tiene al fin de ello en el darnel una bolita negra y se ve claramente que no es trigo. Entonces en el versículo 26 la idea es que lo hizo un enemigo secretamente y los obreros no lo notaron hasta que empezó a crecer y a madurar. Y cuando empezó a madurar, ellos tienen pregunta para el amo, porque el amo fue la que la sembró. Pues, ¿qué pasó aquí? Que no era tu intención y no era tu plan y no es lo que hiciste es sembrar buenas cosas, trigo. ¿Qué está pasando con lo que estamos viendo? El versículo 27 nos dice que el sirviente traen estas preguntas y quieren saber lo que está pasando y la respuesta simplemente es un enemigo. En el versículo 28 ha hecho esto.
Esta es la explicación de por qué hay cizaña en el trigo. Él no hizo esto. Alguien que está en oposición y en enemistad con él ha hecho esto. Esa es la razón por qué están ambos en la tierra. En el versículo 29 al 30, en esta parábola, los trabajadores quieren saber si ellos deben de arrancar la cizaña. Si yo fuera un trabajador, esto me hace sentido a mí, ¿verdad? ¿Quieres que la quite? Y él dice, no puedes hacer eso. Este no será el tiempo para eso. No será la manera precisa ni correcta que el dueño ha determinado para que hagas esto. Él explica diciendo que si haces esto va a causar daño a su trigo y su trigo va a ser protegido. Pero le dice en el versículo 29 al 30, mire el texto, mire lo que dice el Señor Jesucristo en esta historia. Dice, dejad crecer juntamente, versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y el otro hasta la siega, un tiempo designado, una cosecha es la idea. Y al tiempo de la siega o de la cosecha, yo le diré a los segadores, esos son gente que se dedica a esto, a cosechar, le va a dar una orden, recoged primero la cizaña y atadla en manojos, ponerlos juntos y amarrados para quemarlos. Y luego recoged el trigo que me pertenece, es la idea, lo que es mío, y lo que es mío ponlo en mi granero. Esa es la parábola. No hay más explicación. Y esto es al propósito. Él lo está enseñando a las multitudes y no explica. Bueno, vamos a regresar a esto porque los discípulos más adelante quieren saber, pues, ¿qué estás enseñando? Las multitudes no están muy interesadas en lo que Jesús está enseñando. Y recuérdese que en el versículo 8 y 9, más o menos por ahí, Jesús le dijo a las multitudes, el que tenga oído para oír, escuchad. Pero no todos quieren escuchar. Así que no hay explicación por el momento. Y creo que sería correcto que lo deje así por el momento. Los voy a dejar ahí en suspenso. Continúa con una segunda parábola y vamos a encontrar frases similares. Mire el versículo 31. Aquí encontramos la segunda parábola conocida como la parábola de la semilla de mostaza. Y vamos a ver otra frase similar a la que ya leímos. Versículo 31, Jesús trajo otra parábola y les dijo esto, diciendo, el reino de los cielos es semejante, es como esto. Hay una comparación. Bueno, hay que tomar una pausa aquí. Ya estamos viendo una repetición. Compara el versículo 31 con el versículo 24. En el versículo 31 y el 24 encontramos, el reino de los cielos es como esto. ¿Sí lo ve? En otras palabras, ya nos está dirigiendo hacia la comparación. Quiere que entendamos algo acerca del reino de los cielos y la ilustración de la vida cotidiana, porque ahí vamos a encontrar el significado. Dicho eso, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es usado, no es la primera vez que hemos visto esta palabra. ¿Se recuerda a Juan el Bautista en Mateo capítulo 3? Juan el Bautista viene en el desierto y está predicando. Puedes casi escuchar su voz en el desierto, la voz pregonando, diciendo, arrepentíos, porque ¿qué? El reino de los cielos se acerca. Y luego lo vemos de nuevo, cuando arrestan a Juan, se recuerda, lo arrestan en el capítulo 4, lo van a encarcelar y él va a morir por esta predicación. En Mateo capítulo 4, creo que es el versículo 17 por ahí, inmediatamente después que arrestan a Juan, el Señor Jesús empieza a predicar. ¿Y cuál es el mensaje? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta frase, el reino de los cielos, la vamos a ver varias veces, aún en las parábolas, y la vamos a repetir. Pero Mateo, ¿qué está comunicando cuando habla del reino de los cielos? Buena pregunta. El reino de los cielos es la frase que usa Mateo para hablar del gobierno de Dios en la tierra a través del Mesías. Esa es la manera más corta de recordarlo. El reino de los cielos tiene que ver con el gobierno que está arriba donde reina Dios. Tiene que ver con lo que Dios gobierna y la voluntad de Dios siendo ejercida. Y específicamente, hablando del Mesías, el Salvador, el Rey que Dios prometió en todas las Escrituras, desde Génesis, que va a venir a gobernar
todo el mundo. Va a venir a juzgar las naciones y los enemigos de Dios, removerlos, porque los enemigos piensan que la tierra es de ellos. Se ha olvidado la criatura que la tierra le pertenece al Creador. Y Dios va a enviar a su, vamos a decirlo, su segundo Adán. Va a enviar al rey davídico, al hijo de Abraham, el Mesías, el Cristo. Y Él va a venir y va a obtener todo lo que le pertenece. Va a venir a juzgar a sus enemigos y viene a salvar a un pueblo específico. El reino de los cielos, para decirlo corto, es una manera corta para hablar de todas las promesas que encontramos en las Escrituras que hablan acerca de Dios gobernando soberanamente y trayendo su reino visiblemente por medio de enviar a su Mesías. Y el pueblo reconociéndolo como un Salvador y sus enemigos siendo expulsados de la tierra que le pertenece al Señor. Bueno, dicho esto aquí, regresemos al versículo 31 porque estamos viendo una repetición. Nos dice otra parábola, diciendo el reino de los cielos es como esto, es semejante a esto. Hay una comparación, es parecido a lo que te voy a contar, es la idea. Una comparación. Vamos a aprender algo acerca de Dios, algo acerca de la eternidad, algo acerca del Mesías, algo acerca del Salvador, algo acerca del juicio de sus enemigos, algo acerca de la salvación de su pueblo. Esa es la idea. Jesús te va a enseñar algo de la eternidad. Y aquí está la parábola. El reino de los cielos, versículo 31, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Esos simplemente plantas del huerto, es la idea, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta parábola se conoce como la parábola de la semilla de mostaza. Y aquí se surge la comparación con la vida cotidiana del primer siglo. La semilla de mostaza era algo conocido en Israel y era una planta que crecía y podía crecer como al tamaño de un tipo de árbol, entre 8 a 15 pies. Hay algunos que han encontrado históricamente hasta 15 pies de altura una de estas semillas creciendo. Y lo que siempre llama la atención, vamos a ver en Mateo, esta ilustración usada de otra manera, pero vamos a ver en el capítulo 17. Una de las cosas que el mundo antiguo lo usaba frecuentemente en su vocabulario era esta ilustración de una semilla de mostaza, porque era una de las más pequeñas en Israel que existía entre todas las semillas. Pero cuando la ponías para cosecha, para crecer, crecía hasta 15 pies sus frutos. Y como dice aquí la parábola, incluso podías encontrar de algo tan pequeño pajaritos ahí descansando, haciendo sus nidos, proveyendo beneficio para ellos. La semilla pequeña se convierte en un árbol grande, es la idea. Eso es el principio más básico. Lo pequeño puede ser grande. Dios está tomando algo en la creación que toda persona podía ver, puede ver algo pequeñito e insignificante y de repente con el tiempo y con la mano de Dios sobre ello se hace algo extremadamente diferente a lo que nosotros estábamos imaginando y pensando. Esa es la idea detrás de esto. Dios puede usar lo pequeño y lo que puede parecer aparentemente insignificante para crecer y convertirse en algo que afecta positivamente o bendice a todo lo que lo rodea. Jesús dice que su reino hace semejanza a eso. Volveremos a esto más adelante porque no nos has explicado en totalidad cómo debemos entender esto. Pero al rato los discípulos van a decir, enséñame, no entendí, explícame. Pero continúa con la tercera serie de parábolas en el versículo 33. Dice, Jesús enseñó otra parábola, de nuevo el contexto de las multitudes. Y les dijo a las multitudes, el reino de los cielos es como esto, se puede comparar a esto, a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado o fermentado, es el entendimiento.
La tercera parábola de esta serie de 3 se trata sobre la levadura. Ahora, en la Biblia, cuando la levadura se usa como metáfora, y se usa frecuentemente como metáfora, puede representar tanto algo bueno como algo malo. Pero cuando la leamos tenemos que determinar en base del contexto si la levadura está siendo usada por el autor bíblico como representación de algo malo o algo bueno. Lo que quiero decir es no concluya inmediatamente porque escucha levadura usado frecuentemente como algo malo, que automáticamente se debe de interpretar de esa manera. Tenemos que leer el trasfondo para llegar a la conclusión. En esta ocasión, obviamente, la levadura no se está usando de una manera con mal entendimiento. No soy panadero, que me gusta comer pan, pero no sé el proceso de eso. Pero quizás hay algunos aquí que sepan rápidamente que la levadura es una sustancia utilizada en el proceso de hornear pan. La levadura se utiliza principalmente para hacer que la masa leve o crezca. Y en el versículo 33 Jesús menciona que una pequeña cantidad de levadura, esa es la idea. 3 medidas de harina probablemente se refiere a unas 50 libras o 39 litros. La idea es un pequeñito de levadura. Si tú lo metes dentro de harina, esto puede ser gigantoso o grandemente, algo de gran sustancia. Puede producir suficiente, los números que está usando aquí, pueden producir suficiente para alimentar más o menos a 100 personas, solamente con un poquitín de levadura. De nuevo, vemos un paralelo con la última parábola. La idea es simplemente esto. Una pequeña cantidad de levadura afecta a todo. Dice Jesús, esa es la idea. Su reino es similar a eso. Dios puede usar algo muy pequeño para afectar algo muy grande. Volveremos a esto más adelante. Bueno, no sé, yo tengo interés en saber, pues, qué significan estas parábolas. ¿Qué tiene que ver con el ser cristiano? ¿Qué tiene que ver con Dios? ¿Qué tiene que ver con el reino de Dios? ¿Qué tiene que ver, recuérdese, con el reino de los cielos? El gobierno de Dios en la tierra por medio de su Mesías para juzgar a las naciones y salvar a un pueblo. Y recobrar, redimir, recibir de nuevo toda la herencia, la creación. ¿Qué tiene que ver eso con la vida del cristiano? Bueno, se nos da en el versículo 34 y 43 estas respuestas. Vamos a ver 2 cosas. Vamos a ver en el versículo 34 al 35 un comentario que da Mateo acerca de las parábolas. Y luego después de eso los discípulos quieren saber qué significa la parábola y le preguntan, enséñanos. Y veamos esto juntos en el versículo 34. Dice, todo esto, todo lo que acabamos de leer juntos, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente o a las multitudes. Es lo que significa la palabra. Y sin parábolas no les hablaba. Una versión dice, sin emplear parábolas no les decían nada a las multitudes. Ahora, nosotros ya sabemos por qué está haciendo esto. ¿Sí se recuerda? Ya nos dijeron la respuesta. Regresa al versículo 10. Regresa al versículo 10 de Mateo 13. Dice, después de que cuenta la parábola sin explicación a las multitudes, en el versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué les estás hablando en parábolas? La idea es, ¿por qué les estás dando enigmas sin explicación? Jesús le respondió, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se los voy a dar. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene se le va a quitar. ¿Se recuerda la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es, un parafraseo sería algo como esto. Les he enseñado, les he hablado, les he mencionado, vino Juan el Bautista, vino en los milagros, miraron los prodigios, escucharon a los ciegos hablar de cómo encontraron al Hijo encarnado, el Mesías,
Escucharon a los que estaban cojos ahora caminar. Ellos vieron, escucharon, pero aún con todo eso no escuchan. No les voy a dar más. Les voy a quitar lo que les di. Esa es la respuesta de Jesús a alguien que persistentemente y continuamente está alrededor de las verdades de Dios, pero continúa persistentemente rehusando responder a ellas. Así que en el versículo 34, esto es un recordatorio de lo que acabamos de leer anterior. No, recuerda, el flujo de pensamiento continúa en capítulo 13 hasta terminar el capítulo. Entonces la idea, regresa al versículo 34, todo esto habló Jesús por parábolas a las multitudes y sin parábolas no les hablaba. Y aquí nos da otra razón, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. El versículo 35 es una cita del Salmo 78. El comentario que quiere dar Mateo aquí, él está observando esta rebelión de Israel y él quiere dar un comentario. Dice, ¿sabes qué? Yo sé lo que está pasando aquí, y a sus lectores les quiere explicar. ¿Te recuerdas el Salmo 78? Y el Salmo 78, lo que estamos viendo aquí es el versículo 1 y 2. El versículo 1 y 2 del Salmo 78 empieza así: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas de la fundación del mundo. Pero lo que sigue después de eso es muy interesante. El Salmo 78 está dedicado a dar el historial de rebelión de Israel. Lo empieza desde Moisés y continúa hasta los reyes, la rebelión y el rechazo de las verdades de Dios una y otra vez. Y Dios envía profetas, envía salvadores y lo rechazan y lo rechazan y lo rechazan y lo rechazan. El Salmo termina hablando del hijo davídico, las promesas que Dios hizo al hijo de David. Y de repente termina el Salmo. Y dices, pues, ¿qué? No entiendo esto. Voy a hablar en parábolas, rechazo todo el tiempo el historial de Israel, y luego termina con el hijo davídico. ¿Qué será el propósito del Salmo 78? Creo que el propósito del Salmo 78 es esto. Estudien cuidadosamente, hablando a Israel, estudien cómo Dios ha traído verdad y cómo han respondido. Cuando Dios empieza a hablar en parábolas a las multitudes y a Israel, va a servir como un filtro para remover a los que no quieren escuchar. Porque los que no quieren escuchar van a escuchar solamente con sus oídos, pero no van a responder con oídos espirituales. Cuando estábamos en las clases de matemáticas, yo sé que esto no es cierto para todos, pero yo estaba escuchando, pero no estaba escuchando. Y a veces la maestra decía algo como, si necesitas ayuda con algo, siéntase libre y venga y te puedo ayudar a explicarlo más. Y yo escuchaba eso y por un minuto, un segundito decía, pues no entendí nada. Dije, pero si voy a lo mejor me va a explicar. No me importa. Y me iba. Me iba porque no me importaba. Estaba dispuesto. Estaba enfrente de mí. Pero no me importaba lo suficiente para buscar. Esa es la idea de parábolas. El Salmo 78 lo cita el salmista para decir, ya entiendo lo que está pasando con Israel. Se está cumpliendo la historia de Israel, la gran porción. No escuchan, no reciben, matan a los profetas. Y aquí ha venido el profeta de todos los profetas, el cual habló Moisés. Está viniendo el hijo davídico y no lo están escuchando. La idea del versículo
34 y 35, creo que es esta. Él está citando Mateo el Salmo 78 como un recordatorio que estas parábolas están sirviendo como un tipo de testimonio del juicio que está cayendo sobre Israel étnico por su persistencia y en ser incrédulos y rechazar las verdades, los tesoros del reino. Las parábolas son para quienes buscan aprender del maestro, no para quienes no se preocupan por lo que dice el maestro. Y esto se hace aún más claro en el versículo 36, cuando dice entonces, inmediatamente de este comentario de Mateo, dice entonces, despedida la gente. Es decir, Jesús dijo, ya terminé de enseñar, se pueden ir. Después despedida las multitudes, entró Jesús en la casa. Entró al lugar íntimo donde Él va a descansar. Entró al lugar donde no todos pueden entrar. Entró al lugar donde Él come, entró al lugar donde Él tiene descanso y compañerismo, entró al lugar donde solo los que tienen relación íntima con Él pueden entrar. Despidió a las multitudes y entró Jesús a la casa y se acercaron, ¿quién? Sus discípulos. Esto no es accidental. Se acercaron los que están sometidos a aprender de Él. Están aquí los que no quieren ser su propio dueño. Yo aquí mando, yo me voy para acá. No, yo quiero sentarme a los pies del amo y el maestro para aprender de Él. Los siguieron a la casa porque they're not done with Jesus. No están ya tuve suficiente de Jesús. Ya es suficiente de escuchar de Jesús. No, yo quiero vivir con Jesús. Quiero aprender de Jesús. Sí, no entiendo, entonces significa que tengo que buscar entendimiento. Sus deseos son conocer a Jesús. Y esto fue lo que los llevó a su casa y no a la despedida de las multitudes. Esa es la foto que estamos viendo, la imagen. No sé de usted, pero yo me quiero encontrar en esa casa. No quiero ser de las multitudes que dicen, pues ya, no entendí, pero no me importa saber más. Fue buen sermón lo que dio Jesús, ¿no? Sí. ¿Qué quiso decir? Sepa. Y les explica en el versículo 36, le dijeron, explícanos, enséñanos. Es lo que hace el discípulo. Señor Jesús, enséñame la parábola de la cizaña del campo. Quiero entender lo que acabas de decir. Y el buen Señor Jesús responde y les dice, a ti sí te voy a explicar. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo o del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y así se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre. Es un título mesiánico de Cristo, Jesús como juez. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, los que no pertenecen al reino. Y los echarán estos ángeles en el horno de fuego. Ahí será lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí Jesús acaba de dar la historia de cómo termina todo esto. Aquí está tu futuro. Aquí está mi futuro. Lo que acaba de decir aquí son tesoros
que desde la fundación del mundo, eso es lo que dice el texto en el versículo 35, Dios tenía planeado. Aquí está, ¿dónde estarás por toda la eternidad hoy? Jesús acaba de dar tesoros más importantes en toda tu vida, en todo este día. De todos los libros que has estudiado, aquí están los tesoros más importantes. De todos los planes que tienes, aquí se nos acaba de dar el plan más perfecto, más esencial, más importante. Ninguno de nuestros planes son dignos de comparación a lo que acabamos de ver aquí. Todos los libros de la historia, ninguno de ellos hablan como habla en autoridad lo que acaba de decir Jesús. Jesús acaba de hablar del fin de este siglo como lo conocemos. Lo más importante que puedes escuchar hoy. ¿Qué será? Él nos explica, versículo 37. Aquí está la explicación. Jesús dice, nos habla y nos explica la parábola del trigo y la cizaña. Dice, el Hijo del Hombre, el Mesías, es el que juzga y el salva al Mesías, esto es Jesús, es quien siembra la semilla. Versículo 38, el campo es una referencia al mundo. Este mundo. No es una referencia aquí a una iglesia local. Note que está hablando de un mundo. Se está describiendo la actividad del reino de Dios en el mundo entero. El versículo 38 está hablando de toda la creación. Desde el principio. Todos los cielos y la tierra y los cosmos que le pertenecen a Dios y su reino. El versículo 38 dice que este Hijo del Hombre está sembrando y sembró buena semilla en su creación. En el versículo 38, la buena semilla, Jesús dice, se refiere a quienes pertenecen al Mesías. Mira el versículo texto, los hijos del reino. Esto es algo idiomático para hablar de los que pertenecen al gobierno de Dios, los que están en el reino de Dios, los que pertenecen a Cristo. Los que se someten voluntariamente, gozosamente, alegremente al gobierno de Dios sobre sus vidas. El versículo 38 también nos dice quién es la cizaña. Las cizañas son aquellos que no pertenecen al Mesías. Literalmente el lenguaje que usa Jesús son los hijos del malo o maligno. En Lucas se nos hace claro que los hijos del malo, del maligno, es una referencia a Satanás. Estos no son los hijos del reino. Jesús los llama los hijos del diablo, del malvado. Son como Satanás en el sentido que se rebelan contra su creador y el gobierno de Dios, buscando establecer su propio gobierno en oposición al rey que Dios ha elegido sobre la creación. Aquí acaba de describir a toda persona, desde Génesis hasta Apocalipsis, en dos campos. Los que pertenecen al Mesías y los que pertenecen al enemigo. Cada persona se encuentra aquí en uno de estos campos. Esta es la idea. El versículo 39, Jesús dijo que el enemigo es el que ha hecho esto. El enemigo es el que entró al jardín en rebelión en contra de Dios, buscando contaminar todo lo que Dios hizo bueno y envenenar el campo de Dios, el maligno, el malvado, que se opone al reinado de Dios y busca deshonra de la gloria y el honor incomparable del Creador. Y Él ha puesto entre el campo cizaña. Y en los versículos 39 y 43 nos da una explicación y significado de la parábola de Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús con todo esto? ¿Qué es el significado? ¿Por qué nos dice estas cosas? Jesús dice en el versículo 39 al 43 que los rebeldes malvados que rechazan al Mesías y su reino y aquellos que se someten a Él, ambos habitarán juntos en este mundo. Tendrán que vivir en este mundo caído hasta el fin del siglo, dijo Jesús.
Lo que Jesús conoce o está llamando aquí hasta la cosecha. La idea aquí es que la hostilidad y el rechazo hacia Cristo y su pueblo, buscando honrar a Cristo en medio de la hostilidad y el rechazo, van a continuar hasta el fin de la cosecha, hasta que llegue la cosecha. La cosecha que dice Jesús habla de un día futuro. Note que él habla en el versículo 39 al 43 de ángeles. Ellos son los que van a remover y separar el trigo de la cizaña en la cosecha. Esto habla de este gran día de juicio. Habla del gran día donde hay la separación del justo y el injusto. Y el Señor Jesús dice que hay un día futuro en el que el Hijo del Hombre Jesús, el juez y el Salvador, dará la orden a los segadores, sus ángeles, de sacar a los malvados de su planeta y enviarlos a donde pertenecen. El lugar donde hay llanto y rechinar de dientes. Este es el lenguaje que se usa frecuentemente en el Evangelio de Mateo. Lo vimos en Mateo 8:12 y lo vamos a seguir viendo a través del Evangelio de Mateo, en Mateo 13:50, Mateo 13:22, o 22:13, 24:51, 25:30. Este lenguaje, el lugar donde van a ir los enemigos de Dios, es el lenguaje de Jesús para hablar del tormento y el castigo eterno. Es el lugar de la justicia eterna de Dios para sus enemigos. Es el infierno y luego el lago de fuego que pertenece a los enemigos de Dios, en el cual sus enemigos son descritos como rechinando los dientes. Esto no es algo de gran agonía necesariamente. El rechinar de dientes es un lenguaje idiomático en el mundo antiguo para hablar de alguien lleno de ira. Tanto es su ira de estos enemigos que se están mordiendo los dientes. Y la ira, la imagen aquí es en contra de Dios. Y es un sufrimiento eterno y perpetuo la descripción que se nos da aquí. Son descritos como recibiendo la justicia de Dios. Dios poniendo el castigo legítimo y eterno que pertenece por el pecado y el rechazo de del bueno gobierno y el reino de Dios. Y luego dice el texto, mire, esto es importante para entender por qué está diciendo esta parábola. Versículo 43, entonces, ese es el significado, esto es clave. Entonces, después de esto, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esta frase es directamente de Daniel 12 para hablar de la resurrección de entre los muertos, donde hay la separación de los impíos y los justos son resucitados para recibir las glorias que pertenecen al Mesías, los nuevos cielos y la nueva tierra, una vida perpetua sin fin en comunión y deleite con Dios, donde el reino de Dios es manifestado visiblemente en poder y no hay nadie que pueda poner su dedo enfrente de Dios diciéndole no gobernarás. Entonces llegará ese tiempo. ¿Por qué es esto importante? Bueno, recuérdese que Jesús le trató y le va a tratar de decir a Pedro, en el capítulo 16, Pedro, el Mesías, yo tengo que ir a Jerusalén y voy a ser crucificado y después de eso va a haber resurrección. Y Pedro solamente escuchó crucificado. Nunca, Señor. Recuérdese que Jesús le ha dicho a Pedro y sus discípulos, aún antes de este capítulo, le acaba de decir en el capítulo 10, de los sufrimientos que ellos van a hacer. ¿Se recuerda el capítulo 10? Te van a golpear en las sinagogas. Algunos de ustedes serán puestos a muerte por los gentiles. Te entregarán tus propios hijos. Todo el mundo te aborrecerá. Eso es el capítulo 10. Le acaba de plantar el reino de Dios sufriendo.
Y no solamente esto, el rey del reino de Dios, piensa en el rey del reino de Dios. El rey del reino de Dios va a ser traicionado por su mejor amigo, uno de sus mejores amigos. Va a ser injustamente puesto en gobiernos donde los judíos y los gentiles van a conspirar en contra del rey del reino de Dios. Lo van a acusar injustamente. Y nadie se paró ahí para defenderlo en ese momento. Lo van a crucificar como criminal. Lo que encontramos aquí en esta parábola es una explicación de cómo se va a ver el reino de Dios hasta que Él regrese. Esa es la idea. La verdad que estamos encontrando aquí que es simplemente esta: los hijos de los malvados y los hijos del reino vivirán en el mismo mundo hasta la cosecha. Dios permitirá y va a permitir tanto creyentes como incrédulos que vivan en el mundo hasta el día del juicio. Los enemigos del reino, las malas hierbas, van a tener que coexistir y vivir en este mundo con los hijos de los enemigos del reino. El flujo de pensamientos: Juan el Bautista acaba de ser encarcelado en el capítulo 4, será decapitado en el capítulo 14, en los capítulos 10 y el 11, Jesús advierte a sus discípulos sobre el rechazo y la persecución, incluso la muerte que muchos sufrirán a manos de judíos y gentiles e incluso sus propios familiares. Y va a culminar con la traición de Jesucristo, la crucifixión de Jesucristo. No se va a ver como un reino. Y Él quiere que ellos entiendan cómo va a terminar la cosa. La idea es algo como esto: vas a sufrir, va a haber persecuciones, va a haber apostasía, va a haber rechazo, va a haber todo tipo de cosas en un mundo caído, pero al fin ganamos. Ese es el argumento. Al fin los que están en Cristo resplandecen como luz, son vindicados. ¿Sabes? Esteban va a necesitar que escuchar esto, ¿no? Esteban va a necesitar escuchar esto cuando agarren piedras y le tiren una y le tiren otra y le tiren la otra hasta que él para de respirar. Va a tener que recordar que la cosecha todavía está por venir y que él, aunque muera, es ganador ahora. Pablo va a necesitar recordar este mensaje. Ganamos al fin. Cuando Roma le vaya a cortar la cabeza por la predicación del reino de Dios, Pablo va a necesitar recordar esto. Y usted y yo vamos a necesitar que escuchar esto. Porque se levantarán oposiciones, harán cosas que en un mundo malvado van a ocurrir, que van a turbar nuestros corazones. Van a desanimar en el ministerio, pero Él quiere enseñarnos el fin para que podamos vivir hoy en luz del fin. Cristo no será derrotado. El Hijo del Hombre es el que reina. Y Él mandará a los ángeles a remover a todos sus enemigos de su propiedad. Y luego su amor protector va a tomar a sus elegidos, su cosecha, y Él los va a tener bien guardados. Y ahora terminamos con esto. Hay otras dos parábolas por ahí. Y se deben entender esas dos parábolas, la parábola de la levadura y la parábola de la semilla de la mostaza, en luz de esto. La parábola de la semilla de la mostaza y la parábola de la levadura no se colocan aquí por accidente, se colocan intencionalmente justo antes y después de la parábola de la cizaña, para resaltar esta verdad, la verdadera naturaleza del reino de Dios en la tierra. Tanto la parábola de la semilla de la mostaza como la parábola de la levadura destacan las mismas cosas.
que aunque sean pequeños o actividad pequeña o actividad aparentemente insignificante o invisible, si el reino de Dios está activo aquí, va a crecer, va a avanzar y va a influir en grandes cantidades significativas a lo largo del tiempo. Esta es la manera de Jesús hablar de la prosperidad del evangelio y del reino durante un contexto lleno de persecución y hostilidad. Esta es la manera de verlo, esta es la manera de aplicarlo a nosotros. No sé si usted ha pensado de esto, pero lo he pensado recientemente por medio de estudiar esto. ¿Cómo llegamos nosotros a conocer a Cristo? Piénselo bien. ¿Cómo llegamos nosotros a conocer a Cristo? ¿Quién te trajo el mensaje? ¿Quién te dio el tratado? ¿Quién oró por ti? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fue una abuelita? ¿Fue un papá? ¿Fue una tía? ¿Fue una maestra de escuela dominical? ¿Fue algo insignificante? Algo aparentemente no grande, que Dios usó para avanzar su reino y traértelo a ti. ¿Cómo llegó a ser una iglesia aquí? ¿Cómo hay una iglesia local llamada Comunidad Cristiana de Tacoma? Dios usó a gente insignificante que estaba trabajando y decían, ¿cómo va a pasar esto? No miraron mucho fruto y aquí hay fruto. ¿Cómo llegó el evangelio a su país? Tuvo que ir un misionero insignificante con su familia, tuvo que decir, vaya a todos sus parientes, tuvo que plantar su bandera allá y predicar a Cristo, recibir rechazos. Y empezó con uno y empezó con dos, y ahí están iglesias en sus pueblos, en otras naciones. Y ellos no lo vieron. No pasó al día de la mañana. Pasó año, pasó sufrimiento, pasó dolor, pasaron muchas cosas y avanzó el reino de Dios. La idea aquí es una motivación para la iglesia. De todos los trabajos que están haciendo en el reino. No, esto es extremadamente animoso, de gran ánimo para los trabajos que estamos haciendo. Mamás que están trabajando con sus hijos, papás que están instruyendo en la adoración familiar, cosas insignificantes y escondidas que nadie ve más que Dios. Misteriosamente y poderosamente Dios las está usando para avanzar sus propósitos. Ministerios, evangelistas, misioneros, pastores de iglesias pequeñas y grandes, trabajando. Cristianos, cristianas, abuelitos, abuelitas, haciendo su trabajo. Gente normal. No muchos sabios, no muchos importantes. Y Dios avanzando los propósitos de su nombre por medio de gente que está siguiendo a Jesús. Eso es todo. A veces vemos cosas y decimos, no sé, ¿qué como que está pasando? ¿Qué está? Dios dice, ¿estás haciendo mi trabajo? ¿Estás predicando las escrituras? ¿Estás enseñando fielmente? Él los está diciendo a todos ustedes, a todos nosotros. ¿Estás sentado a los pies de Jesucristo? Entonces Dios está avanzando. Dios está tomando esa levadura y lo está metiendo en el pan del reino y va a crecer y va a impactar. ¿Estás haciéndolo? Dios lo va a usar. Es esa semilla de mostaza pequeñita y un día, tal vez en 100 años ahí, en lo que usted hizo hoy, Dios lo va a avanzar, porque estos son sus propósitos y su reino. No sé de usted, pero esto es gran ánimo. Yo creo que el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestra iglesia, en sus vidas, en sus familias, hasta el día de la cosecha. Y creo que el reto aquí es David, iglesia, no vean ninguno de sus trabajos como insignificantes. No vean ninguno de sus trabajos, aunque sean escondidos y nadie más los vea, como que si Dios no está obrando en cada uno de ellos. Dios va a avanzar a su reino y no hay ninguna mano que va a detenerlo. Creo que eso es la idea. Creo que eso es la idea.
Y termino con esto. Jesús acaba de recordarnos que el juicio sobre los malvados está llegando y dará a cada hombre lo que se debe. Y si hay alguien aquí que no pertenece a los hijos del reino, mi querido amigo, esto significa que eres hijo del maligno, que estás en enemistad con Dios. Esto significa que lo sepas o no, lo reconozcas o no, lo entiendas como importante o no. Significa que si mueres en este estado vas a ser cosechado por los ángeles de Dios y arrojados a la oscuridad absoluta y al castigo eterno que merecemos. Querido amigo, en luz de lo que acabamos de leer y la severidad y la seriedad de la cosecha que está por venir, yo te apelo como alguien me apeló a mí en el nombre del único Salvador Jesucristo. Venid, razonemos juntos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, serán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojas como el carmesí, se convertirán en la lana. Querido amigo, en el nombre del Señor Jesucristo, te llamo a que vuelvas a Jesús en arrepentimiento y fe, y que la sangre purificadora de su cruz sea aplicada a ti, que el que murió, el que vivió una vida perfecta y murió una muerte perfecta y resucitó al tercer día, sea tu Salvador y tu Señor, y te sometas gozosamente a su reino. Ya no serás su enemigo, sino por la obra perfecta de Jesús serás un hijo del reino. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por las verdades que nos has dado. Te pido y te ruego que podamos atesorarlas. Que el ánimo que das en el avance de tu reino nos llene la mente y el corazón para todo lo que estamos haciendo. Gracias por lo que estás haciendo en esta iglesia. Gracias por lo que estás haciendo en cada familia. Gracias por lo que estás haciendo en el ministerio de evangelismo y de alcance. Gracias porque estás obrando poderosamente por medio de la predicación de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Los quiero mucho, hermanos.